días, mi nombre es Pierre Clouet y en este video tutorial lo que vamos a aprender es a pasar desde una lógica cableada a una lógica programada. Para eso vamos a trabajar con un esquema que os es bastante familiar, ¿vale? Que es el del arranque de un motor trifásico, en el cual tenemos el esquema de potencia, que no va a cambiar para nada, va a ser idéntico, y un esquema de mando. En el esquema de mando vamos a cambiar de esta lógica, que es lógica cableada, a una lógica programada. Para eso vamos a partir del cableado del logo que hicimos en el video tutorial anterior y vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Bueno, lo primero es, vamos a añadir la potencia. ¿Vale? A nivel de potencia, pues tenemos un diferencial. ¿Vale? Vamos a colocar aquí. No, perdón, no he cogido. Sí, era este, pero... Bueno, sí, perdón. Diferencial. Debajo del diferencial tenemos el magneto térmico. Recordar que nunca poner polos con polos, porque en la vida real eso no lo haríais nunca y de todas formas aquí no funcionaría. Bien, debajo de esto ponemos el contactor. Y debajo del contactor vamos a poner la protección, el térmico, que nos viene por aquí. ¿Vale? Debajo del térmico ya venimos a poner el motor trifásico. ¿Vale? Solo nos falta hacer el cableado. Para el cableado utilizamos esta función de aquí, nos venimos de aquí, arrastramos hacia abajo y el mismo ya directamente nos va sacando los cables. No sé qué ha pasado. Bueno, claro. Utilizado el tipo de cable que no toca, ¿vale? Es este de aquí. Aquí vamos en paralelo. Hay que ser un poco cuidadoso porque como si el cable se queda corto ya no funciona. ¿Vale? Muy bien. Vamos a poner las intersecciones para garantizar que tenemos todo en orden. Una vez que tenemos esto, los nombres de cada uno. Esto, el diferencial, el primero, aguas arriba, Q1. Verificamos que para los otros tenemos Q2, Q3, correcto. Este va a ser el contactor KM1 que tenemos programado. Tenemos el relé ya conectado al PLC. Esto será F2 y aquí verificamos que tenemos F2. F2 es el térmico. Bien. A partir de aquí vamos a pasar a una lógica cableada. Para pasar a lógica cableada nos vamos a venir en esta parte del dibujo. ¿Vale? Vamos a desplazar, dejarnos un poquito de espacio hasta que veamos más o menos el esquema. Este esquema de aquí, vamos aquí y ahora tenemos. Vale, muy bien. Entonces vamos a transcribir lo que es esta lógica cableada en lógica programada. Para eso el Logosoft te permite trabajar con dos lenguajes, el de los bloques de funciones o el del ladder. Vamos a trabajar con el ladder por parecerse más a lo que es una lógica cableada. Después ya pasaríamos al otro. Bien, para eso vamos a dibujar las líneas teóricas de tensión, ¿vale? Que existen dentro del PLC. Insisto, son teóricas, ¿vale? En realidad no hace referencia a nada, pero como estamos reproduciendo un lenguaje que se parece al cableado, pues lo que vamos a hacer es reproducir esas líneas de tensión entre el positivo y el negativo. Bien, a nivel de contactos tenemos dos tipos de, bueno, más de unos cuantos tipos de contactos, pero básicamente tenemos contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado que se corresponden pues, a los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que podemos encontrar en una lógica cableada. Y a nivel de salida tenemos un solo tipo de salida que corresponde básicamente a la activación de las salidas Q1, Q2, Q3, Q4, independientemente de lo que nosotros después vengamos a cablear. Vamos a empezar a programar todo lo que sería esta línea de aquí y esta línea de aquí, siguiendo la misma lógica que venimos a tener aquí. Entonces, vengo a tener, el primero sería Q1, que corresponde a KM1. A partir de allí voy subiendo, yo tendría aquí un contacto abierto correspondiente a S2 y en paralelo, ¿vale?, un contacto correspondiente al KM1, que es decir, a este valor de aquí.
Después me vendrían S1 y F3, que son los contactos cerrados. Contacto cerrado y contacto cerrado. Bien, les pongo los nombres. Aquí sería I2, aquí sería I1, ¿vale? F2 corresponde al input 1, al valor del input 1. S2 corresponde al input del valor 2, el que tengo aquí. Y S2 corresponde al input I3, ¿vale? Salida es KM1, lo tengo aquí, es Q1. De modo que aquí pongo Q1. En paralelo y en realimentación tendría un contacto de Q1. ¿Vale? A partir de allí, uno las líneas de aquí, línea de aquí, línea aquí, línea aquí, línea aquí. A partir de aquí, en paralelo y en paralelo. ¿Vale? Tengo hecho esta línea aquí. Voy a hacer la siguiente que corresponde a esta de aquí. Contacto abierto, en ese caso F2, perdona. Bueno, aquí pone F3, pero bueno, es F2. F2 es I1 y la salida H2, que H2 la tengo cableada en Q2. Entonces, contacto abierto de I1 y salida Q2. Ok, y aquí hemos dicho I1. Lo mismo, unos cables, estos cables de aquí, no los otros, no los que tengo aquí, si no, no me funcionaría. Vengo hasta aquí y lo voy a bajar, ¿vale? Y me falta este cable de aquí, aquí. Y ya está, ¿vale? Veo que tengo las uniones, las cosas van bien. Bueno, pues ya está, ¿vale? Estoy listo para poder hacer la simulación. Voy a hacer un poquito más pequeño. Venimos aquí y ahora vamos a ver lo que pasa. Muy bien, le doy al play, ¿vale? Cierro mis contactos, le llega, vemos que por aquí está llegando la corriente, enciendo estos contactos de aquí y le llega señal, ¿vale? Le está llegando señal. Pero fijaros, es curioso. Porque si yo ahora quiero hacer esta simulación, simplemente aquí en la lógica cableada encendería todos los contactos y ya cuando esté todo con contacto le doy al pulsador de marcha, se me pone en funcionamiento el motor. Si yo vengo aquí y le doy al pulsador de marcha, el motor no me va el motor y es que además se me ha encendido la luz del térmico. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, ¿vale?, a la lectura de las entradas. Mirad, aquí el PLC en I1 tiene un 1. ¿Por qué? Porque hay tensión, ¿vale? Hay una diferencia de tensión entre aquí y aquí. I1 está activo, hay un 1. I2 también hay tensión, está activo. I3 no hay tensión, como no hay tensión es un 0. ¿Qué es lo que hace él con estos datos? Pues si en I1 hay un 1, lo que tiene programado, ¿vale?, lo cambia de estado. ¿Qué es lo que tiene programado? Un contacto cerrado. Si tiene programado un contacto cerrado y le llega un 1, va a cambiar el estado del contacto cerrado y lo va a abrir. Lo mismo con I2. I3. ¿I3 qué valor tiene I3? 0, no le llega tensión. Como no le llega tensión, el contacto abierto se queda abierto. Si ahora yo pulso, lo que veo es que le llega tensión, el bit I3 se activa y me cierra el contacto. ¿Vale? Me lo viene a cerrar. ¿Cómo soluciono yo este tipo de cosas? Él no sabe cómo yo he venido a cablear los elementos de aquí. Él lo que sabe es si hay tensión es un 1, no hay tensión es un 0. ¿Por qué hay tensión? Puede haber tensión porque tengo un contacto abierto que cierro, lo pulso y lo cierro, o puede haber tensión porque tengo un contacto cerrado que no pulso. En el momento que lo pulse ya puede pasar. Si nos damos cuenta, de hecho, cuando yo pulso S1, pulso al térmico y le doy a S2, ¿qué es lo que va a pasar? Primero la luz del térmico ya no está y en el momento que le dé a S2, se me ha activado
el motor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aquellos contactos que físicamente haya cableado, normalmente cerrados, después de haber hecho la lógica según la lógica cableada que conozco, invertir sus contactos. Y uno, ¿es un contacto físicamente normalmente cerrado? Sí. Tengo que cablearlo a la inversa, programarlo a la inversa de lo que he cableado. Aquí he puesto normalmente cerrado, tengo que poner normalmente abierto. ¿Está I1 en otro sitio? Sí. ¿Dónde? Lo tengo aquí. ¿Cómo lo tengo? Aquí lo había programado, normalmente abierto. Lo tengo que invertir y poner aquí un cerrado. I1. ¿Cómo está I2? Lo mismo. Físicamente normalmente cerrado, tengo que invertir el contacto que había programado en lógica positiva y pasarlo al revés de lo que tenía. I2. Arrancamos esta vez, la simulación. Arrancamos, esto ya está cerrado, arrancamos, ¿vale? Y ya en este caso, ¿vale? Bueno, se nos ha arrancado, pero bueno, ya ahora lo que vemos es que no está encendida la luz y no está arrancado, no está arrancado el motor. Sí que hay corriente que pasa, este indicador azul nos dice que por aquí este contacto hay corriente que pasa, este contacto azul también nos indica que pasa y la ausencia del cuadradito azul nos indica que efectivamente este contacto programado, normalmente abierto, por aquí no pasa corriente. Si yo le doy a S2, se forma la realimentación, se pone en funcionamiento KM1 y se pone en funcionamiento el motor. En el momento que, por ejemplo, le dé al paro, se para, al parar el motor, ya KM1 no funciona. Y si por alguna de esas le doy al térmico, ¿vale? Le doy al térmico se abre, ya no me permite iniciar el motor y se me ha encendido la luz. Conclusión. Para yo pasar de una lógica cableada a una lógica programada es muy simple. Es simplemente seguir el esquema de la lógica cableada y programarlo tal cual. Si es cerrado, cerrado, abierto, abierto, etc. ¿Vale? Abierto, pues abierto. Y una vez que lo tenga programada, me vengo a cómo tengo cableado los inputs. Si lo tengo cableado en cerrado, todos sus contactos del programa los voy a tener que invertir. Si había puesto un contacto cerrado, pondré un abierto. Si había puesto un abierto, pondré un cerrado. ¿Vale? En todos los programas. Los contactos que físicamente cableo normalmente abierto no se modifican. Y con esto